Bienvenidos a nuestro canal Hechos Históricos. Soy vuestra buscadora de hechos históricos, y hoy os traigo otra fascinante historia. Qin Shi Huang, el hombre que unificó China y cambió el destino de una civilización. A lo largo de la historia de la humanidad, pocos líderes han sido capaces de transformar por completo el curso de su nación. Qin Shi Huang, el primer emperador de China, fue uno de ellos. Este visionario y despiadado gobernante, que ascendió al poder en tiempos de caos, se propuso lo impensable: unificar a China, una tierra dividida por siglos de guerra, y forjar un imperio inmortal. Sin embargo, el precio de su ambición fue un legado manchado por el temor, la opresión y una obsesión inquebrantable con la vida eterna. Pero ¿quién fue realmente este hombre que soñó con la inmortalidad y gobernó con puño de hierro? ¿Cómo logró lo que parecía imposible? ¿Y por qué su dinastía cayó tan pronto después de su muerte? La historia de Qin Shi Huang no es solo la historia de un emperador, sino la de un hombre cuyo anhelo por el poder y la eternidad lo llevó a desafiar los límites de la humanidad. El rey que nació en la tempestad. Imagina nacer en un mundo donde el caos es la norma. La China del siglo III a.C. C. estaba desgarrada por guerras interminables. 7 grandes reinos luchaban entre sí en lo que se conocía como el período de los reinos combatientes. El joven Zheng, nacido en Handan, en el estado de Shao, no fue ajeno a esta violencia. Su padre, un príncipe de Qin, estaba prisionero en Shao como rehén, mientras que su madre, la concubina de un rico mercader, había sido entregada a su padre en un pacto de conveniencia. Desde su nacimiento, la vida de Zheng estaba marcada por la incertidumbre y la intriga política. Ascendió al trono de Qin a la edad de 13 años, un niño en un mundo de hombres sedientos de poder. Sin embargo, detrás de la fachada de juventud e inexperiencia, había un propósito claro. Qin no solo sobreviviría, sino que dominaría, y lo haría bajo su mando. Con el tiempo, Zheng se revelaría como un estratega brillante y despiadado, eliminando a rivales, consolidando su poder y confiando en sus generales, se lanzó a la conquista de los otros 6 reinos chinos. Cada victoria le acercaba más a su objetivo final: unificar a China y gobernarla como un solo imperio. Pero cuando finalmente lo logró, en 221 después de Cristo. C. ya no podía considerarse un simple rey. Nació entonces Qin Shi Huang, el primer emperador. La gran unificación, una visión, un imperio. Lo que siguió fue una serie de reformas tan radicales que cambiaron para siempre la historia de China. Qin Shi Huang no solo se conformó con unir los reinos bajo su bandera. Quería asegurar que China permaneciera unificada, incluso después de su muerte. Para lograrlo, desmanteló el sistema feudal, que durante siglos había permitido que los nobles regionales acumularan poder y dividieran la nación. En su lugar, creó un gobierno centralizado, dividiendo el imperio en 36 provincias, todas bajo el control directo del trono. Los gobernadores ya no serían señores feudales con intereses locales, serían funcionarios nombrados y destituidos a discreción del emperador. Cada rincón de su imperio debía sentir su presencia, y nada podía escapar a su control. Pero su ambición no se detuvo ahí. Qin Shi Huang quería que China fuera una máquina perfectamente engranada. Unificó el sistema de pesos y medidas, estandarizó las monedas y, en un acto de profunda visión, unificó la escritura. Antes de su reinado, cada región usaba un conjunto diferente de caracteres, lo que dificultaba la comunicación y la administración. Bajo su mandato, un solo sistema de escritura sería adoptado en todo el imperio, asegurando que todos pudieran entenderse, sin importar de dónde vinieran. En los edictos tallados en las montañas sagradas, grabados en los caracteres estandarizados,
Qin Shi Huang proclamaba al mundo y al cielo que la unificación de China no era solo una hazaña terrenal, sino un mandato divino. Construyendo un legado eterno. La Gran Muralla y los guerreros de terracota. Para defender su imperio de las amenazas externas, Qin Shi Huang ordenó la construcción de una muralla colosal a lo largo de las fronteras del norte, lo que más tarde se conocería como la Gran Muralla China. Aunque las primeras versiones de la muralla no eran tan impresionantes como las que conocemos hoy, esta barrera representaba mucho más que una simple defensa militar. Era un símbolo del poder del emperador y de su determinación de proteger su legado, incluso de enemigos lejanos. Y no fue solo la muralla lo que dejó como legado. En la ciudad de Xi'an, Qin Shi Huang comenzó la construcción de su tumba monumental, un complejo funerario que asombraría al mundo siglos después. Bajo tierra, ordenó que se creara un ejército de guerreros de terracota, cada uno de ellos único y cuidadosamente elaborado, destinado a protegerlo en la otra vida. Este ejército de 8.000 figuras esculpidas, con caballos y carros de combate, es un testamento no solo de la grandeza del emperador, sino también de su temor por lo que podría encontrar en la muerte. La oscuridad detrás del trono. El precio de la ambición. Sin embargo, la grandeza de Qin Shi Huang fue acompañada de una sombra oscura. Gobernó con un puño de hierro, imponiendo leyes draconianas y castigando con extrema dureza a cualquiera que desafiara su autoridad. Su filosofía de gobierno se basaba en el legalismo, una doctrina que sostenía que el orden solo podía lograrse a través de la estricta obediencia y el castigo severo. Bajo su mando, se quemaron libros y se persiguió a los eruditos confucianos, cuyas ideas sobre el gobierno y la moral chocaban con la visión absolutista del emperador. La quema de libros y la ejecución de intelectuales fueron solo el principio. Las vidas humanas no tenían precio bajo el régimen de Qin Shi Huang. Centenares de miles de personas fueron forzadas a trabajar en sus gigantescos proyectos de construcción. La Gran Muralla, los caminos imperiales, su tumba. El sufrimiento de su pueblo era inmenso, pero el emperador estaba decidido a dejar un legado que duraría milenios. El misterio de la muerte. La obsesión por la inmortalidad. A pesar de su enorme poder, Qin Shi Huang tenía un miedo que no podía controlar: la muerte. Su búsqueda por la inmortalidad se convirtió en una obsesión. Consultó a alquimistas y charlatanes que le ofrecieron brebajes y pócimas prometiendo la vida eterna. Entre estos remedios, uno contenía mercurio, que el emperador consumía en grandes cantidades, convencido de que lo mantendría vivo para siempre. En el año 210 después de Cristo. Durante un viaje por la costa este de China, Qin Shi Huang falleció repentinamente. Paradójicamente, se cree que su búsqueda de la vida eterna fue lo que acabó con él. Los síntomas de envenenamiento por mercurio probablemente aceleraron su muerte. Li Si, su fiel primer ministro, ocultó la noticia de su fallecimiento durante 2 meses, temiendo que la muerte del emperador desatara el caos en el imperio. Durante ese tiempo, el cuerpo del emperador se descomponía en su carruaje mientras Li Si fingía mantener conversaciones con él para no levantar sospechas. Colocaron carros cargados de pescado alrededor del carruaje para enmascarar el olor de la descomposición, mientras la corte imperial hacía su largo viaje de regreso a la capital, Xiangyang. El colapso de un imperio. La fragilidad del poder. A pesar de todos los esfuerzos de Qin Shi Huang por asegurar la longevidad de su dinastía, su imperio comenzó a desmoronarse poco después de su muerte. Sin un líder fuerte y carismático, y con el resentimiento acumulado entre la población, estallaron rebeliones por todo el territorio. Su segundo hijo, Hu Hai,
fue manipulado por el astuto eunuco Shao Gao y el primer ministro Li Si para tomar el trono, pero carecía de la habilidad de su padre para gobernar. 4 años después, la dinastía Qin, que había nacido de tanta sangre y ambición, se derrumbó. El legado inmortal de Qin Shi Huang. El impacto de Qin Shi Huang en la historia de China es innegable. Aunque su dinastía fue breve, las reformas que implementó sentaron las bases del sistema imperial que perduraría durante más de 2000 años, hasta la caída de la dinastía Qing en 1912. Su visión de una China unificada sobrevivió a su muerte, y aunque fue criticado durante siglos por su brutalidad, hoy se le reconoce como uno de los arquitectos clave de la civilización china. La fascinación por Qin Shi Huang no ha disminuido con el tiempo. Desde los guerreros de terracota hasta su búsqueda por la inmortalidad, su vida sigue cautivando a millones. Es un personaje que genera intriga, asombro y, en ocasiones, temor. Fue un hombre que soñó con la eternidad y, aunque fracasó en conquistar la muerte, logró algo aún más difícil: ser recordado para siempre. Un líder para la eternidad. La historia de Qin Shi Huang es un relato de ambición desmedida, poder absoluto y miedo a lo inevitable. Es la historia de un hombre que quiso dominar no solo a su pueblo, sino al destino mismo. Y aunque su dinastía cayó en pocos años, su nombre quedó inscrito en los anales de la historia. Como los ríos de mercurio que, según la leyenda, aún fluyen bajo su tumba, el legado de Qin Shi Huang sigue vivo, recordándonos que la verdadera inmortalidad no está en el elixir de la vida, sino en la huella indeleble que dejamos en el mundo. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas el próximo hecho histórico. Hasta pronto.